Inicialmente les mando un saludo y un abrazo y que de verdad podamos continuar de la mejor forma y motivarnos para esta clase del día de hoy. Nosotros en la última clase, en la última cápsula, quedamos en una estrategia que es rastrear, localizar. Hoy día vamos a avanzar un poquitito más con esa estrategia de resolución de preguntas y vamos a ver cuáles son las subestrategias que están en este rastrear, localizar, ¿ya? Ahora bien, vamos a dejar algunas cosas en clara antes de comenzar. Primero, el objetivo que tenemos en la clase es leer comprensivamente distintos tipos de texto, ya sean literarios o no literarios, y practicar estas habilidades de comprensión lectora que vamos a trabajar. Y por otro lado, ustedes van a, después de esta clase, van a ejercitar las habilidades lectoras en la guía número 6, la cual ya me imagino que tienen impresa. Les voy a recordar que ante cualquier problema, duda o consulta pueden escribir al correo que aparece ahí y la docente a cargo de contestar los correos es quien les habla. Y por otro lado, quiero recordarles que el desarrollo de las guías de autoaprendizaje implica que pueden imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno escribiendo solo las respuestas debidamente especificadas con el número de la guía, la fecha y el número de la respuesta, ¿ya? Para que no se hagan problemas si es que no la tienen impresa, ¿sí? ¿Ya? Ustedes se pueden organizar de cualquier forma. ¿Qué les sugiero yo antes de comenzar? Antes de comenzar, yo les pediría que se ubicaran en un lugar silencioso y cómodo, que tengan su cuaderno a mano, ¿cierto? O la guía impresa y si por ese motivo ustedes necesitan interrumpir esta grabación, pueden pausar el video y luego retomarlo. No se estresen por eso, no se frustren y si de verdad se sienten perdidos con algún contenido, pueden parar el video y volver a retomar las veces que sea necesario. Me gustaría partir con esta cita de Gandhi. Dice, una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo con seguridad, yo adquiriré la capacidad de realizarlo, aunque no la haya tenido al principio. A ver, les puse esta cita porque estamos en una situación tan particular que tenemos que automotivarnos tanto porque estamos en una situación de aislamiento y eso implica que nuestras mentes tienen que estar enfocadas, que tenemos que motivarnos, que tenemos que tener nuestros objetivos claros y ese yo puedo es muy necesario para poder lograr todo. Si no tenemos esa capacidad de decir lo que yo quiero o lo que de verdad siento que creo que debo hacer, no vamos a poder llegar a nuestras metas. Y eso lo hablo en términos sanitarios, en términos de autocuidarme yo y también cuidar a mi familia. Lo hablo en términos de las responsabilidades que tengo, lo que yo sé que puedo hacer y los objetivos que ustedes tienen como alumnos de cuarto medio que tiene que ver con el ingreso a la universidad. Y ese yo puedo, esa automotivación, ese empuje que tienen que sacar en este momento tan difícil, es algo que los va a llevar al éxito. Así que por eso quería partir con esta cita de Gandhi. Bien, estrategia de resolución para preguntas de competencia 1 que están relacionadas con rastrear, localizar o bien recuperar información explícita. Acá tenemos una pirámide que va de lo general a lo particular, de lo general, es decir, desde comprender, analizar a evaluar, y el grado de dificultad va hacia arriba, ¿cierto? Donde están divididas las estrategias de comprensión lectora en 3 grandes competencias. Nosotros en el temario, el cual nosotros revisamos anteriormente, vimos que una de las estrategias, ¿cierto?, era rastrear, localizar. Posteriormente, en la clase número 2, se establece el concepto de rastrear, localizar y vimos algunos ejemplos de preguntas que tienen la estrategia de rastrear, localizar. Sin embargo, esta competencia tiene 3, ¿cierto? Tiene 3 estrategias propias. La primera es comprender, analizar, la segunda es identificar y la tercera es caracterizar. Comprender, analizar dice comprender la información explícita. Identificar
tiene que ver con ubicar información específica y caracterizar tiene que ver con los atributos que permiten describir. Todas estas tres estrategias de comprensión lectora pertenecen a la competencia 1, que para el temario de la prueba de transición tiene que ver con el eje de rastrear, localizar. ¿Sí? Posteriormente nosotros vamos a ir avanzando en esto y vamos a ir trabajando también la competencia número 2 y la competencia número 3. ¿Qué vamos a encontrar acá? Encontramos tres estrategias de comprensión lectora: comprender, analizar, identificar y caracterizar, que pertenecen o corresponden a la competencia número 1, que se llama rastrear, localizar, o en algunos preuniversitarios lo van a encontrar como recuperar información explícita. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es trabajar estas tres estrategias de comprensión lectora que están enfocadas en la habilidad de la competencia número 1, que es rastrear, localizar. Bien, tenemos que saber qué es lo que miden las preguntas de la competencia número 1. ¿Sí? Tenemos tres habilidades: comprender, analizar, es decir, comprender una información explícita del texto; identificar, o sea, ubicar información específica en el texto; o reconocer algún procedimiento textual, como diferenciar hechos de opiniones, ironías, etc. Y caracterizar, identificar atributos que permiten describir el objeto y agruparlos en alguna de las descripciones o rasgos dados por las alternativas. Lo primero que les quiero decir acá es que las preguntas de la competencia 1, es decir, de las habilidades de comprender, analizar, ¿cierto?, de caracterizar e identificar, tienen que ver con información específica del texto. Es decir, no tenemos que inferir nada, no tenemos que darnos grandes vueltas, pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que nos plantea el texto en términos explícitos. Les quiero dar como dato que los alumnos, cuando uno va haciendo ensayos y va viendo, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes que tienen los alumnos, pasa por las estrategias más específicas que de pronto las más complejas. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo alguna prueba de lectura o cuando están haciendo algún ensayo y ustedes identifican que hay una pregunta más, digamos, que tiene más grado de dificultad, como una inferencia, una evaluación, el alumno tiene otro grado de concentración. Sin embargo, ¿qué pasa con estas preguntas? Se nos hacen tan amables y se nos hacen tan fáciles que tendemos a cometer más errores. Por eso va a ser muy importante que entendamos bien esta estrategia y la sepamos ocupar muy bien en términos de la resolución de los distintos textos que vamos a ir leyendo, tanto literarios como no literarios. Vamos a comenzar entonces con esta estrategia que es comprender, analizar. Dice acá que consiste en emplear el conocimiento explícito de la información, debiendo esta ser examinada a fin de localizar el o los elementos sobre los cuales se elabora la pregunta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos cosas interesantes. Tengo un conocimiento explícito. Yo no tengo que ir más allá, sino que lo debo encontrar, lo debo localizar. ¿Sí? Una vez que ya tengo localizado esto, voy a poder contestar de mejor manera la pregunta. Dice acá, este tipo de preguntas se plantea de diversas maneras, por lo general refiriendo el elemento del texto sobre el cual se debe analizar la información. Encontramos entonces distintos enunciados. Por ejemplo, sobre los personajes del texto leído se afirma que, según el texto anterior, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de. Con respecto a los parroquianos de las lanzas se afirma que eran jóvenes que. ¿De qué modo se vengaría de Claudia el hablante lírico? Si ustedes se fijan en estas primeras preguntas que se experimentan acá, todo está relacionado a algo que sí o sí va a aparecer de manera explícita en el texto. Entonces, muy importante que ustedes se enfoquen en la pregunta. Acá tenemos otra manera de generar el enunciado de la pregunta. Los fabricantes de ladrillos eran unos, de acuerdo a lo expresado en el último párrafo, el protagonista estima que, de acuerdo al fragmento, el estado de angustia del protagonista se debe a que. Entonces, como ustedes pueden ver, esta estrategia que se ve para nosotros
más asequible, más fácil, tiene también distintas formas de preguntar. Pero lo que está apuntando es a una información que va a aparecer de manera explícita en el texto. No debo inferirla, no debo interpretarla y no debo relacionar nada. Solamente debo encontrar la información en el texto. Entonces, comprender, analizar tiene la siguiente estrategia. Primero, yo tengo que analizar la pregunta y el texto. O sea, ustedes leyeron el texto, ven la pregunta y analizan esa pregunta, le dan un minuto a esa pregunta. Y puede ser algo obvio, pero hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Sobre qué se pregunta? Me están preguntando, en este caso y en esta competencia, sobre algo que va a aparecer sí o sí en el texto. No digo cuando estoy hablando de algo explícito, no me va a aparecer la alternativa como cuando éramos chiquititos, ¿cierto? Que nos aparecía casi literal. Pero obviamente ustedes se van a dar cuenta que la alternativa es lo que aparece de manera explícita en el texto. ¿Dónde encuentro esa respuesta? ¿La encontré al inicio del texto? ¿La encontré en el medio del texto, en el desarrollo? ¿La encontré en el final del texto? Para eso, las estrategias de subrayado, las estrategias de ir haciendo un resumen en cada párrafo son vitales. ¿Y qué se afirma al respecto? Cuando digo afirmación, no cabe la posibilidad de palabras que tengan que ver con dudas. No existe el quizá, no existe el a lo mejor, no existe la respuesta a eso. Tiene que ser algo que se está afirmando. Y por último, usted debe evaluar las alternativas. Entonces, este esquema usted lo tiene que tener en su cabeza a la hora, más que la parte teórica, tiene que tener este esquema en su cabeza. Leo el texto, analizo la pregunta y esa lectura del texto que hiciste inicialmente debe ser una buena lectura del texto. Porque si se van a estar devolviendo a cada rato no va a tener mucho sentido. Por eso el subrayar, por eso el escribir en los párrafos. Por eso es tan importante tener la capacidad de realizar eso en los textos que van a leer. ¿Sobre qué se me está preguntando? ¿Dónde encuentro eso? ¿Y qué se afirma al respecto? Y por último, ahí llego a evaluar mis alternativas y a marcar la alternativa que me parezca correcta. Esto tiene que ver con la estrategia de comprender, analizar. Fíjense acá en el texto de ejemplo y la evaluación de las alternativas, que se las voy a ir explicando para que obviamente después la ejercitación les sea más visible en la práctica. Dice acá, el artículo apareció en el New York Magazine a fines de febrero de 2014. Su título destilaba ironía y provocación. Normcore, la moda para quienes se dan cuenta de que son uno entre 7.000 millones. El texto, que fue escrito por la periodista Fiona Duncan, analizaba el auge y la expansión de una propuesta estética entre los seguidores de la moda que, locamente, se oponía a los principios que todos siguen a la hora de vestirse o imitar un estilo. Lo que el normcore o normocore, si queremos españolizarlo, propone es optar deliberadamente por prendas de vestir sin personalidad, de apariencia anodina y de origen nativo, con la idea de crear un look cómodo, sin pretensiones ni riesgos excesivos. La intención, explicaba Fiona Duncan, era estructurar una nueva forma de resultar cool, en lugar de seguir esforzándose por ser supuestamente diferente al resto. Primero acá, tenemos en el texto el concepto de norm, o como dice aquí españolizado, normocore, ¿ya? Ese concepto está en mayúscula y tiene que ver, se lo subrayo acá, con una propuesta estética. Yo no necesito quizás subrayar todo el texto, pero sí decir que el normocore es una propuesta estética que se opone a los principios de vestirse bien o de imitar un estilo. Quiere decir que ellos están en la otra línea de eso. Por eso está subrayado, ¿ya? Después dice que abajo, ¿cierto? Lo otro que se los
se los pongo con negrita, era estructurar una nueva forma de resultar cool en lugar de seguir esforzándose por ser supuestamente diferente al resto. El Normocore busca eso. Busca, ¿cierto?, una nueva forma de resultar cool en vez de seguir la imitación, sino que yo quiero ser diferente al resto. Fíjense en la pregunta. Dice, la tendencia Normocore se opone a los principios de la moda tradicional. Fíjense acá, está subrayado en el texto, se opone a los principios de que todos siguen a la hora de vestirse o imitar un estilo. Si yo veo las alternativas, dice, utiliza prendas de bajo costo asequibles para la mayoría de los usuarios, resalta un estilo más natural y ligado a la cultura nativa del usuario, surge de usuarios comunes y corrientes, nace de la publicación de un artículo en una revista de moda, busca un estilo alejado de la excentricidad de la moda tradicional. Fíjense acá, yo les pongo acá que la alternativa correcta es la E, ¿cierto? Busca un estilo alejado de la excentricidad de la moda tradicional. No me lo dice de la misma manera que la alternativa en el texto. Si ustedes pueden ver lo que dice acá, se opone a los principios de imitar un estilo. O sea, yo no quiero estar en este estilo, quiero estar en esta otra vereda. Y con lo que está subrayado abajo, dice, estructurar una nueva forma de resultar cool, en lugar de seguir esforzándose por ser supuestamente diferente al resto. La alternativa E dice, busca un estilo alejado de la excentricidad de la moda tradicional. Independiente de que usted conozca o no conozca el término excentricidad, la alternativa te está diciendo que lo que se busca es tener un estilo completamente alejado, diferente al de la moda tradicional. Yo no quiero estar en el paradigma de lo tradicional. Yo quiero estar en lo opuesto. Y esa palabra, ¿cierto?, es clave. No dice la alternativa opuesto, pero dice alejado de la moda tradicional. Y eso es muy clarificador en relación a las otras alternativas. No dice específicamente que tenga que ver con prendas de bajo costo, no tiene que ver con resaltar un estilo más natural, no tiene que ver con usuarios que eran comunes y corrientes, ni con el nacimiento propiamente tal de una revista de moda. Tiene que ver con que la tendencia Normocore busca estar más alejado de una moda tradicional. Por eso les puse acá como una alternativa F en donde explico por qué la alternativa E es la correcta. Uno lo ve, el texto, y le parece que es una respuesta que quizás ustedes han solucionado varias veces, pero si uno la ve con calma, tienen que entender que la pregunta también, fíjense que está subrayada, se opone a los principios de la moda tradicional. Hay que darse, chiquillos, un segundo para poder entender qué se me está preguntando. Yo sé que es una pregunta y puede ser muy lógico esto, pero ¿qué se me está preguntando? ¿Sobre qué es esta pregunta? ¿Dónde encontramos esta respuesta y qué se afirma al respecto? Y esta estrategia que puede parecer simple, que nosotros la hacemos de manera mecánica, que no nos damos cuenta, tenemos que darle esa visualización en nuestra cabeza para que no se nos pasen y para que tengamos el mayor grado de concentración en este tipo de preguntas. Vamos a ir entonces a identificar. Identificar tiene que ver con reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico, literario que están presentes en el texto. Este tipo de preguntas se plantea de diversas maneras, por lo general refiriendo el procedimiento textual, concepto o elemento del texto que se debe identificar. Miren, tipos de preguntas que tienen que ver con esto. ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Una pregunta como esta, uno podría decir, no, tiene que ver con inferencia, porque no. Una pregunta como esta tiene que ver con reconocer cuál es el elemento conceptual. Cuando yo le estoy preguntando a alguien cuál es la tesis fundamental, hay un concepto que el emisor está tratando en el texto y yo debo ser capaz de identificarlo.
Las acciones realizadas por la protagonista en el día del cumpleaños, ordenadas cronológicamente, fueron. Y ahí ustedes van a tendrían, ¿cierto?, que estar en el texto viendo, hizo esto primero, lo identificaron, primero hizo esto, en segundo término hizo esto y finalmente realizó esta acción. ¿Cuál o cuáles de los siguientes motivos literarios están presentes en el fragmento anterior? Una pregunta de identificar tiene que ver también con lo conceptual, ¿ya? Manejar lo conceptual con lo comprensivo. Yo debo manejar cuáles son los motivos literarios o qué es un motivo literario para poder identificar en el fragmento cuáles son. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? Desde que somos chiquititos y nos enseñaban la diferencia entre hecho o opinión, nos están haciendo una pregunta de identificación, ¿ya? Tenemos que manejar el concepto, saber qué es un hecho y qué es una opinión, saber la diferencia que hay entre el hecho y la opinión y así la podemos identificar en el texto. ¿A qué tipo de recurso argumentativo corresponde el dibujo de la silueta del niño en el aviso anterior? Tenemos que manejar qué son los recursos argumentativos. Tenemos que manejar si va orientado a las emociones, si va orientado a algo más racional, y eso tiene que ver con el elemento conceptual que yo o que se les está pidiendo que yo debo identificar en el texto. ¿A qué tipo de texto corresponde el fragmento anterior? Tengo que manejar cuáles son los tipos de textos, saber cuáles son literarios, cuáles son no literarios, cuáles son los narrativos, cuáles son los dramáticos, cuáles son los argumentativos, etc. Si yo manejo el contenido o el concepto, voy a poder identificarlo en el texto. Utiliza exactamente la misma estrategia que las preguntas de comprender, analizar. Primero, tengo que analizar la pregunta y el texto. Hay mucha discusión, no hay una fórmula mágica, pero sí hay muchos alumnos que utilizan la estrategia de primero leer las preguntas, analizar las preguntas, subrayar las preguntas y luego leer el texto. Y hay otros alumnos que lo hacen de manera lineal. De cualquier forma, necesitan, si lo hace de la manera A o lo hace de la manera B, o encuentra otra manera de hacerlo, que bien vale también, deben analizar las preguntas y el texto y poder identificar sobre qué se pregunta, dónde encuentro esa información en el texto y a qué corresponde y evaluar las alternativas. Estas estrategias que corresponden a la competencia 1 de rastrear localizar tienen el mismo proceso mental, exactamente el mismo, solamente que el identificar me está exigiendo que yo tenga algunos conocimientos conceptuales, de conocimiento para poder aplicarlos en el texto. No son grandes conocimientos de teóricos, ¿cierto? Pero sí me exige que maneje un contenido en particular. Veamos entonces el texto ejemplo y la evaluación de las alternativas. Dice, es un razonamiento que tiene la ventaja de la simpleza, pero sus funcionamientos son precarios. La desaceleración de la economía viene manifestándose desde bastante antes del cambio de gobierno y del anuncio de la reforma tributaria. Por otra parte, hay factores internacionales como la disminución del ritmo de la economía china que inciden en la caída de la tasa de crecimiento, fenómeno que es generalizado en los países exportadores de commodities. Esto sale en la tercera, un poco atingente, ¿cierto? Del 2014 que venimos hablando de una desaceleración de la economía y estamos escuchando, ¿cierto? En todos los medios de comunicación que se viene, ¿cierto? Una recesión económica, etcétera. Así que viene bastante atingente el texto. Y acá en identificar, fíjense la pregunta, el conector destacado en el tercer párrafo es. Y alguien me podría decir, pero profe, ¿no es que ya no entran los conectores en la prueba de transición? No tiene que ver con que no entre. La manera en que estaban preguntados los conectores no van a entrar, pero es necesario que ustedes de igual manera manejen lo que es un conector. Entonces, fíjense que la pregunta, si nosotros nos retrocedemos a lo que me están pidiendo, ¿sobre qué se me está preguntando? Se me está preguntando sobre el conector que está destacado, pero
Si yo no manejo la información del conector que está destacado ahí, se me va a hacer un poco más difícil contestar la pregunta, pero eso no significa que no puedan llegar. O sea, podrían llegar a contestarla, pero el conocimiento acá tiene que ver con la utilización del conector. Si se fijan en las alternativas, concesión, pues la precariedad de los argumentos no debiese permitir la simpleza. Algo muy enredado, que no tiene mucha conexión con el texto. Exclusión, la alternativa B, pues muestra incompatibilidad entre la simpleza y la precariedad. Y la alternativa C dice restricción, pues la precariedad de los argumentos limita la ventaja de la simpleza. D, diferenciación, pues muestra la distinción entre las distintas opiniones, y la alternativa E es la unión, y copulativo, pues a la ventaja de la simpleza, debería decir ahí, se suma la de la precariedad. Entonces, lo primero, el conector pero no es un conector copulativo o de unión, para nada. Un conector de unión tiene que ver con y, ¿cierto? Fui al mall y al parque, le estoy sumando acciones. Pero, si ustedes se fijan acá, pero sus fundamentos son precarios. ¿Qué significa que sea restrictivo? Dice ahí, pues la precariedad de los argumentos limita la ventaja de la simpleza. Una restricción es que me están diciendo en este minuto hay que parar, pero después podría continuar. Entonces, si leemos el texto, dice, es un razonamiento que tiene la ventaja de la simpleza, pero sus fundamentos son los precarios. O sea, el razonamiento es un razonamiento simple. Lo que pasa es que el fundamento es precario. ¿Qué significa que el fundamento es precario? Que tiene poca consistencia, que le falta a ese argumento mayor validez, mayor calidad. Entonces, si vemos la alternativa C, es la que más nos concuerda, porque el pero se está ocupando por una restricción. Aun cuando es un razonamiento muy simple, tiende a ser muy precario. Fíjense en la alternativa C, restricción, pues la precariedad de los argumentos limita a la ventaja de la simpleza. O sea, que el argumento sea simple, chiquillo, es muy bueno porque es muy entendible. Sin embargo, que el fundamento sea precario, tenga poca calidad, que le falte sustento, no le ayuda, ¿cierto? O no le da más ventaja a este argumento que es simple, que es entendible. Esta es una pregunta que, si la sacada, ¿cierto?, de un ensayo que es de carácter difícil, con una habilidad que dentro de nuestra pirámide está bastante accesible. Entonces uno no se puede confiar con este tipo de preguntas porque son engañosas. Era lo que yo les comentaba. Muchos alumnos se equivocan más en las estrategias fáciles que en las estrategias complejas. Vamos con caracterizar. Caracterizar es algo que uno ve en la enseñanza media, que tiene que ver o está un poco relacionado con lo que es describir, etc. Veamos entonces, ¿qué es caracterizar? Implica señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo o del texto o de la situación comunicativa en la cual se está basando el problema. También tiene que ver con algunas formas usuales de plantear ese tipo de preguntas. Fíjense, según la estructura del fragmento, ¿qué caracteriza el instinto humano? Entonces, lo más probable es que ese texto esté hablando de características puntuales del instinto humano, pero nosotros las tenemos que focalizar y localizar. Hay otra forma de preguntar aquí. La palabra quali aparece entre comillas en la cita anterior. ¿Por qué? ¿Qué conflicto se presenta en el fragmento leído? Para resolver estas preguntas de caracterizar, se sugiere exactamente la misma estrategia. Ocupan el mismo procedimiento mental. Analizar, ¿cierto?, la pregunta y el texto. Insisto, hay algunos alumnos que leen la pregunta, subrayan la pregunta y posteriormente se van a la lectura del texto. Y tenemos que saber sobre qué se me está preguntando,
¿Cuáles son sus rasgos? Aquí hay una diferencia. ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Y cómo es? Ahí hay una diferencia con las otras estrategias. Es el mismo procedimiento mental, pero las preguntas son diferentes y obviamente evaluar las alternativas. Acá les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos este texto ejemplo con caracterizaciones que se pueden llegar a dar. Todos los títulos que se le ocurren le destrozan el cuento. O son obvios o hacen caer la historia en un surrealismo que rompe la sencillez. O bien son insensateces que lo echan a perder. Por un momento piensa en ponerle sin título y dejar en blanco el espacio que se le reserva. Pero esta solución es la peor de todas. Tal vez haya algún cuento que no necesite título, pero no es este. Este necesita uno muy preciso. El título que de cuento casi perfecto, que ningún título es lo bastante bueno para él, lo cual impide que sea perfecto del todo. El mejor que haya escrito nunca. Al amanecer se da por vencido. No hay ningún título suficientemente perfecto para ese cuento tan perfecto que ningún título es lo bastante bueno para él, lo cual impide que sea perfecto del todo. Resignado y sabiendo que no puede hacer otra cosa, coge las hojas donde ha escrito el cuento, las rompe por la mitad y rompe esa mitad por la mitad y así sucesivamente hasta hacerlo añicos. Miren lo que yo les subrayé aquí. Es decir, el cuento, necesita que un título, uno preciso, el título que de cuento sea casi perfecto, que ningún título es lo bastante bueno para él, lo cual le impide que sea perfecto. Les subrayé acá, no hay ningún título suficientemente perfecto para ese cuento tan perfecto que ningún título es lo bastante bueno para él, lo cual impide que sea perfecto del todo. También se lo subrayé. Ahora bien, esto nos muestra cómo, ¿cierto? Nos muestra algunos rasgos de cómo es la persona que está escribiendo este cuento. No es explícito, no es que lo diga, la persona que escribe el cuento es, dos puntos, pero nosotros podemos llegar a identificar rápidamente características de cómo es la persona que está escribiendo este cuento. Fíjense lo que va la pregunta. El protagonista de la historia puede ser descrito como obsesivo, riguroso, expresivo. Si nos vamos a la alternativa, ¿cierto? Número 1. ¿Es obsesivo? Lo más probable es que sí, porque él piensa mucho en el título, entonces ve que son obvios, ve que algunos son insensatos, ¿cierto? En algún momento no le quiere poner título y eso tiene que ver con una persona obsesiva que no va a parar hasta que encuentre lo que a él le parece que es apropiado para el título del cuento. ¿Sí? Tiene que ver con un rasgo obsesivo. Si vemos la palabra riguroso, una persona rigurosa, si uno pudiera también ver en lo que está aquí, que necesita uno muy preciso, o sea, no le va a poner cualquier título, necesita uno casi perfecto, ojo con eso, casi perfecto, uno que sea bueno para él, ¿ya? Fíjense lo que está subrayado, un título suficientemente perfecto, o sea, habla mucho de la palabra perfección, él quiere llegar a la perfección y eso sí, yo puedo llegar a caracterizar o decir que es una persona rigurosa, muy rigurosa. Por lo general están medio asociados a que las personas que son obsesivas, que buscan, ¿cierto?, una calidad muy buena, son muy rigurosos. O en general los escritores que tienen un éxito de lectura y que son muy premiados, son muy rigurosos con su trabajo. Y después me dice la alternativa 3, expresivo. Con lo que está ennegrecido ahí, yo no puedo caracterizar a la persona que está escribiendo el cuento como alguien expresivo.
No, porque él me habla permanentemente del título, que sea perfecto y se da vuelta en eso y que el cuento es tan perfecto y que necesita uno bueno para él, para que sea perfecto, si no, no va a ser perfecto. Entonces, yo no puedo decir, no puedo con estos elementos que tengo en el texto, que este escritor del cuento sea una persona expresiva. Entonces, fíjense, es una pregunta sencilla. Sí, es una pregunta sencilla con una dificultad media. Sin embargo, si no subrayan los elementos que son necesarios en el texto y no le dan una vuelta a la pregunta, ¿cómo es descrita esta persona? Insisto, pueden hacer el proceso de leer la pregunta, porque eso le ayuda mucho a los estudiantes que cuando leen la pregunta la analizan y después se van al texto, se enfocan más en lo que se les está preguntando o lo pueden hacer al revés. Yo estoy acostumbrada a leer el texto y a responder las preguntas, pero hay muchos de ustedes que lo pueden hacer al revés y este proceso les sería mucho más amable y mucho más fácil. Por eso aquí les puse la respuesta correcta es la letra D. El tipo es riguroso y es obsesivo. O sea, las dos, obsesivo y riguroso. Pero no puedo afirmar, no puedo caracterizar que sea alguien expresivo con lo que me plantea el texto. Y está ahí, yo no tengo que ponerme a investigar nada más del texto, yo no tengo que decir, bueno, es que a lo mejor es súper inseguro porque no decide qué es lo que quiere poner en el texto. No, no se trata con que sea inseguro, tiene que ver con que él quiere que este cuento, que él lo considera perfecto, tenga un título perfecto. No le voy a poner cualquier título, porque lo más simple sería a lo mejor poner lo más fácil, pero él no quiere eso. Entonces no está orientado a que él busque eh, algo sencillo. Él quiere buscar algo perfecto para su cuento perfecto. ¿Sí? Entonces, la estrategia de resolución para preguntas de la competencia 1, que tiene que ver con el temario de las competencias número 1 de rastrear localizar, o bien en los preuniversitarios lo pueden ver como recuperar información explícita. Un gran resumen aquí que lo dice todo. Para todas las preguntas de la competencia 1, es decir, aquellas que miden, comprender, analizar, identificar y caracterizar, se sugiere comprobar en el texto que la información corresponda a lo preguntado. Esto es muy importante. Usted marcó la alternativa y cuando dice el proceso mental evaluar la alternativa, usted tiene que ser capaz de corroborar que lo que contestó ahí está en el texto. Y ese proceso sí se puede hacer. ¿Sí? Es accesible de lograr porque en la medida que uno se va haciendo más consciente, lo puede lograr de mejor manera. ¿Para qué sirven estas estrategias específicamente? Para ubicar información específica en el texto o reconocer algún procedimiento textual, para diferenciar hechos de opiniones, de ironías, etc., para caracterizar, identificar atributos que permiten describir el objeto y agruparlos en alguno de las descripciones o rasgos dados por las alternativas. Entonces, ¿para qué me sirve la estrategia de comprender, analizar, identificar y caracterizar que pertenecen a la competencia número 1, que es rastrear, localizar? Me sirven para ubicar información explícita, para diferenciar hechos de opiniones, para caracterizar e identificar atributos, para que yo pueda describir objetos, agruparlos en algunas descripciones, etc. Esto es un resumen bien importante para tenerlo en cuenta a la hora de ejercitar estas preguntas en la guía, ¿cierto?, que tienen que desarrollar. Para que no lo olviden. Muy importante eso. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en la guía número 6? Una vez que ya haya terminado la visualización de este video, debes realizar los ejercicios de comprensión lectora que contemplan obviamente las habilidades vistas. Son 3 ejercicios. También hay preguntas de vocabulario, pero son 3 ejercicios que están enfocados en esas competencias. ¿Qué les sugiero? Usar un destacador para la lectura de los textos y enfocarte obviamente en las habilidades que están revisadas. ¿Ya? Entonces, te trabaja con su guía sabiendo que estamos en ese margen de las estrategias.
Se sugiere escribir un resumen de párrafos, pues te ayudará a memorizar la estructura del texto leído, además de localizar de mejor forma las futuras, debería decir ahí, respuestas que debes encontrar. Y por último, recordarles que la retroalimentación de la guía 6 va a ser subida a la página del colegio con posterioridad. ¿Qué deben hacer si existen dudas? Escribir un correo, ¿cierto? Con tu consulta sin miedo. Y acá está el correo que se los reitero nuevamente por si existe alguna duda, algo que les parece que no está bien entendido. Y quiero terminar, chiquillos, con esta frase que es de Ana Frank, un libro que quizá uno leyó desde pequeño, pero que de repente le hace sentido en esta situación en la que estamos. Dice, no pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece. Yo sé que cuando vemos los medios de comunicación vemos puras desgracias, vemos puras cosas negativas, cosas que de repente nos tiran para abajo, pero créanme que la belleza aún permanece y la belleza está en las cosas simples, en compartir con la familia, en poder levantarse en la mañana y agradecer un día más, en saber que quizás cuando salgamos de todo esto vamos a poder disfrutar de mejor manera las cosas bellas que tiene nuestro mundo y que de repente no las apreciamos tanto porque vivimos muy rápido. Y si lo dice Ana Frank, que vivió una situación tan compleja en la Segunda Guerra Mundial, de partida una guerra, yo creo que debe tener mucha razón y lo debe decir con mucha propiedad. Así que yo los invito a que sigamos adelante, que no pensemos solamente en desgracia, sino que de verdad pensemos en las cosas bellas que permanecen día a día con nosotros, que nos conectan con la realidad, que nos conectan con nuestros afectos y valoremos las cosas que tenemos al día a día, que yo creo que quizás esto nos ha servido para eso. Así que muchas gracias y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muy importante para mí que lo hayan hecho. Así que muchas, muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo.